Ya, vamos a partir entonces con el primer ejercicio, que dice: Industrias S.A. es una empresa de alcance nacional que produce y distribuye materia prima para la elaboración de sopas instantáneas. El producto en polvo se suministra a varios clientes que tras un tratamiento lo empaquetan y venden a minoristas bajo sus propias marcas. Una de sus funciones en Industria S.A. es la realización de planes tentativos de producción. Para la realización del siguiente plan cuenta con la siguiente información. Si le falta información, justifique las hipótesis realizadas a la hora de escoger el valor para dicha información. El plan tentativo se realiza en primavera y abarca un horizonte temporal de un año, dividido en estaciones, siendo la primera estación del horizonte de planificación verano y la última primavera. La medida de producto estándar utilizada es la tonelada de producto y la demanda para cada una de las cuatro estaciones siguientes es de 20, 70, 110, 55 toneladas, respectivamente. La empresa cuenta con dos centros de fabricación que denominaremos alfa y beta. Los dos centros tienen costes diferentes por tonelada producida según trabajen a baja, media y máxima carga. La información de costes y cargas pueden consultarse en la tabla anexa. Aunque el producto varía según el cliente y existe una preferencia por la realización de algún producto en alguna de las plantas de producción, a efectos prácticos, estas consideraciones pueden ignorarse durante el plan tentativo y deben considerarse únicamente los costes de producción y almacenamiento. El coste de almacenamiento se considera igual a 150 euros por tonelada y trimestre y es independiente del centro de fabricación. La empresa trabaja con stock de seguridad de 10% de la demanda trimestral e inicia el trimestre de verano con un stock de seguridad de 6 toneladas. Entonces tenemos aquí la carga, cuál es el rango de carga, los costes por carga para cada uno de los centros de fabricación. Se figure uno, costes en euros por tonelada producida, dependiendo del número de toneladas fabricadas en la planta durante el periodo. Como puede verse, es aconsejable mantener la tasa de producción en el rango medio de valores, dado que sale más económico. Con los datos disponibles, explique los cambios que sería necesario realizar para adaptar los métodos de planificación de la producción a tasa constante al problema estudiado en el presente enunciado. Entonces, antes que nada, aquí tenemos que afecta el tema del stock de seguridad en el problema. ¿Qué es lo que hace? Es que este va a modificar la demanda, porque además de tener en cuenta la demanda que se utiliza, tenemos que tener en cuenta el inventario que se desea tener al principio y el que se desea tener al final de cada periodo. Por ejemplo, en el primer periodo, vamos a tener una demanda tenemos una demanda de 20, pero además tenemos un stock inicial que está por aquí. Bueno, un stock inicial de 6. Y queremos acabar con un inventario de 2, que es el 10% de la demanda del periodo. Entonces, el resultado que vamos a tener de fabricar va a ser los 20, que es nuestra demanda, menos 6, que vamos a tener del periodo anterior, más 2, que es con lo que queremos terminar el periodo. Entonces, vamos a necesitar reproducir 16. Y esto va a ocurrir también para el resto de los trimestres. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Vamos a llamar a esto el valor de la demanda corregida y será utilizado para poder hacer todos los cálculos que requerimos. No hay que hacer ningún cambio para determinar las tasas constantes, ya que seguirán siendo las mismas. Y una tasa se va a determinar como la demanda partió en el periodo temporal y el cambio está en los costes asociados a las capacidades productivas y no la demanda o el periodo. Pero sí deberá cambiarse es el método utilizado para calcular los costos y la distribución de unidades asociadas a cada periodo temporal entre los centros de fabricación. Pero eso no va acorde a lo que piden en esta pregunta.
Entonces, nos habían dicho entonces que el stock de seguridad es el 10% y nos dijeron también que el stock que vamos a partir con 6 toneladas y que el stock de seguridad va a ser el 10%, ¿cierto? Entonces vamos a partir, la letra A. Vamos a tener los periodos que vamos a tener: verano, otoño, invierno y primavera. Vamos a tener entonces primero la demanda. Vamos a tener el stock ideal. Vamos a tener la demanda corregida. Vamos a tener la demanda corregida acumulada. Y vamos a tener nuestra tasa. Entonces, sabemos que la demanda lo dieron enunciado que es 20, 70, 110 y 55. Y además nos dijeron que vamos a partir con un stock de 6. ¿Cuál vendría? Y nos dijeron que el 10% de la demanda va a ser lo que queremos tener de stock. Entonces, en este caso va a ser 2, vamos a tener 7, 11 y 5,5. Este va a ser entonces nuestro stock ideal. ¿Cuál va a ser nuestra demanda corregida? Entonces, habíamos dicho que para poder calcularlo vamos a tener 20, por ejemplo, para verano, va a ser 20, que es nuestra demanda, menos 6 unidades, que es porque ya las tenemos, entonces no necesitamos hacer 6 unidades para poder satisfacer esa demanda, pero además queremos terminar con 2 unidades, entonces nuestra demanda va a aumentar en 2, por decirlo de algún modo. Y esto nos va a quedar en 16. Entonces aquí tenemos 16. Y lo mismo hacemos para el caso siguiente, donde vamos a terminar con 75, porque ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener 70 menos las 2 unidades que tenemos, más 7. Y con eso vamos a obtener los 75. Después entonces vamos a tener los 110 menos 7 más 11, lo cual nos va a dar 114. Después vamos a tener 55 menos 11 más 5,5, que nos va a dar 49,5. Y esa va a ser la cantidad que tenemos que producir para poder mantener el stock y poder satisfacer la demanda. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra demanda corregida acumulada? Vamos a tener entonces los 16, 16 más 75, 91, 91 más 114, 205, y 205 más 49,5, 254,5. Y aquí, ¿cómo vamos a calcular la tasa? Dijimos que va a ser la demanda a partir del periodo, en la cantidad de periodo. Entonces, en el primer caso va a ser 16 partido en 1, 16. Periodo 2 tenemos 91, pero partido en 2, que nos queda entonces 45,5. El 205 partido en 3, 68,33. Y tenemos el 254,5 partido en 4, que nos queda 63,62. Y queremos una tasa constante sin rupturas, es decir, que podamos satisfacer la demanda en todos los periodos, sin llegar retrasos, sin todo esto. Y eso va a ser cuando tenemos la mayor tasa, es decir, 68,33 va a ser nuestra tasa, va a ser nuestras toneladas por trimestre que tenemos que generar. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con eso? Bien. Entonces, con eso ya sabemos la cantidad de toneladas que tenemos que generar por trimestre, que es lo que nos preguntaron al final en la pregunta A. Y la pregunta es: determina un plan de producción, unidades fabricadas durante cada periodo en cada fábrica.
y el coste tentativo de dicho plan si se deseara un plan a tasa constante sin ruptura que tenga las características especiales del problema y respete las observaciones realizadas en el apartado anterior. Es decir, vamos a mantener la tasa que estamos usando en el periodo que acabamos de calcular, que es 68,3. Entonces tenemos la tasa va a ser 68,3. Y en el enunciado nos dijeron acá, específicamente, que la tasa de producción es aconsejable mantener la tasa en el rango medio, es decir, en este rango. Y tenemos que definir, este rango es de 15 a 40 unidades, y tenemos que definir cuántas se van a fabricar en alfa y cuántas en beta. Que es lo más simple, porque si se fijan, para fabricar en alfa es más barato que beta. Entonces lo que podemos hacer es intentar tirar la mayor cantidad posible en la fabricación de alfa y el restante en beta, dado que así podemos aminorar los costos, puede ser más barato. Entonces por eso vamos a usar que en alfa, para alfa vamos a usar 39,999 porque no incluye el 40, pero para hacer estos cálculos obviamente más simples vamos a usar 40 porque si no se nos dificulta. Y beta, dado la 4, y lo vamos a dejar como 28,34 también para poder hacerlo más simple de cálculo, o sea, simple entre comillas, porque con el 34 ya nos empieza un poquito a complicar la cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero primero, ¿se entiende el por qué estamos usando el 40 y el 28,34? Porque esto es la suma de esto, nos da la tasa. Yo no caché. Ya. Resulta que calculamos recién la tasa que deberíamos necesitar de producción por trimestre para poder satisfacer la demanda sin rupturas, ¿cierto? Y al mismo tiempo tenemos dos como fábricas de producción, que es alfa y beta, y nos dicen que hay que mantener la tasa de producción en un rango medio de valores, y esto es debido a que en este rango medio los costes son más baratos, pero sabemos que en este rango, ¿cuánto es lo que se produce? Se producen entre 15 a 40 toneladas. Pero sabemos además que producir en la fábrica alfa es más barato que producir en la fábrica beta. Entonces vamos a intentar producir todo lo posible en la fábrica alfa y la menor cantidad en beta. Y como es hasta 40, pero no inclusive el 40, dijimos ya, entonces la fábrica alfa vamos a producir 39,99999, que no es 40, es hasta el último valor antes de 40, pero para hacer los cálculos vamos a aproximarlo a 40, que es lo máximo que podemos producir en esa fábrica. Y la diferencia entonces de 68,3 menos los 40 va a ser lo que vamos a producir en beta, de manera de poder satisfacer nuestra tasa para poder satisfacer la demanda sin ruptura, pero a la vez minimizando los costos. ¿Entiendes? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Porque no sonó muy convincente. Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces con eso sabemos la cantidad que vamos a producir. Vamos a hacer de nuevo una tabla. Y vamos a tener entonces los periodos de verano, vamos a tener otoño, invierno y primavera. Vamos a tener la demanda. Aparte de la demanda vamos a tener la producción en alfa, la producción en beta. Además vamos a tener cuál es nuestro stock. Además vamos a tener cuánto es nuestro exceso de stock y cuánto es nuestro defecto de stock. Ya, entonces sabemos que la demanda eran 20, 70, 110 y 55. Y sabemos que en alfa vamos a producir 40. En beta dijimos que vamos a producir 28,34.
Y sabemos que el stock previamente va a ser 6. Entonces, ¿cuánto es lo que vamos a producir? Lo que es nuestra tasa, vamos a producir entonces, por ejemplo, para el caso de verano, vamos a producir 40 más los 28,34, vamos a tener 6 en stock y tenemos que restar cuánto es nuestra demanda, es lo que vamos a producir. Entonces, esto nos va a quedar en un valor de 54,34. Eso es el stock que vamos a tener. Después en otoño, tenemos entonces los 40 más 28,34 más 54,34 menos 70, que es nuestra demanda. Lo que nos queda en un valor de 52,68. Después en invierno vamos a tener entonces los 40 más 28,34 más 52,68 menos 110, lo cual nos va a quedar un valor de 11,02. Y finalmente en primavera tenemos los 40 más los 28,34 más 11,02 menos 55, que nos queda 24,36. Esa va a ser la cantidad de stock que vamos a tener. Pero a su vez sabemos cuál es nuestro stock ideal. Entonces, dependiendo la diferencia con nuestro stock ideal, va a ser cuál es nuestro exceso. Voy a anotar aquí chiquitito en azul cuál es nuestro stock ideal para cada periodo. Para este era 2, para este era 7, porque es el 10% del otro. Este era 11 y este era 5,5. ¿Cierto? Entonces con esto ya podemos ver cuánto es nuestro exceso. Bueno, o defecto, también puede ser. ¿Cuál es la diferencia? Que si es que la diferencia entre el stock menos lo que queríamos tener ideal es positivo, que tenemos exceso, y si la diferencia es negativa es porque tenemos defecto. En este caso, claramente siempre tenemos exceso. Entonces, lo que nos va a quedar de exceso aquí va a ser 52,34. En el segundo caso tenemos 45,68. Aquí tenemos 0,02. Y en el último caso tenemos 18,86. Y tenemos 0 en los defectos. Pero ¿cómo podemos evaluar este plan? Viendo los costos. Primero vamos a tener cuáles son nuestras unidades totales. Voy a bajar esto. Las unidades totales de producción, primero en Alpha X tenemos 160. En este caso tenemos 113,36. Y en unidades de exceso, que es lo que vamos a tener que almacenar, que no estaba considerado, va a ser 116,9, que es la suma al final de todos los periodos. Entonces este es el total. Después tenemos el costo. Dijimos que el costo por producir en alfa, en producción media, era de 300, en beta era de 400, y el exceso nos dijeron en el enunciado que era de 150, el mantener el almacenar. Entonces, ¿a cuánto va a equivaler? Entonces, el costo equivalente, ¿a cuánto va a ser? Va a ser los 300 por los 160, que es 48.000. Después tenemos 45.344. Y en el último caso tenemos 17.535. Entonces, ¿cuál sería el costo total? El costo total vendría siendo 110.879. Ese sería el costo de esta planificación.
en este plan de producción, considerando las fábricas. Considerando, teniendo la tasa constante sin ruptura que definimos en la pregunta anterior. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿No? Perfecto. Bien, entonces, vamos al siguiente. Bien. La siguiente pregunta nos dice, Farmville es uno de los juegos más populares de Facebook. Es un juego relativamente simple en el cual somos los propietarios de una granja de la que pretendemos obtener el mayor beneficio posible. A través de la siembra y cosecha de diversos cultivos, la cría de ganado y la construcción de edificios, vamos obteniendo nuevas mejoras tecnológicas en forma de nuevos cultivos. Y si estamos dispuestos a dejarnos algo de dinero, podemos conseguir ciertas ventajas, algunas estéticas, otras productivas, que harán que nuestra granja sea la más bella y productiva de todos nuestros amigos. El juego se inicia con un terreno dividido en 144 parcelas de tierra que pueden ser cultivadas de forma separada y en el que se deben plantar y recoger diversos cultivos que nos irán dando monedas dentro del juego. La gestión óptima de la granja es un caso simplificado de la problemática de planificación de la producción. Al ser un juego, todos los problemas derivados de las variables de variabilidad desaparecen. En que se desea maximizar los beneficios, cantidad de monedas disponibles, durante un periodo de tiempo que fijaremos en una semana de 168 horas. La explicación del problema va a considerar que A, no se tendrán en cuenta bonos aleatorios especiales que ofrece el juego. B, vamos a recoger los sembrados justo en el momento en que el producto puede recolectarse. Y C, supondremos que iniciamos con una granja sin parcelas cultivadas, al contrario que en el juego. Y D, no se considerarán cultivos adicionales que aparecen a lo largo del juego. Inicialmente disponemos de 200 monedas y podemos plantar tras comprar la semilla en cada parcela uno de los cultivos, fresas, berenjenas, trigo, soya, o bien dejar la parcela libre. Tras unas horas de juego, el cultivo está listo para ser cosechado y una vez cosechado es vendido generando una cantidad de ingresos, dejando la parcela libre para volver a sembrar cualquier cultivo. El dinero obtenido por las ventas de producto cosechado puede utilizarse para comprar nuevas semillas, que vuelven a plantarse, crecer y recolectarse en un bucle infinito. La tabla siguiente muestra los datos disponibles para cada cultivo, donde tenemos entonces los cultivos, el precio de las semillas, el ingreso por parcela cosechada y las horas desde siembra a cosecha. Explique los cambios que sería necesario realizar para adaptar los métodos de planificación de la producción a tasa constante al problema estudiado en el presente enunciado. Lo que nos están pidiendo al final es generar el modelo de optimización que deberíamos obtener para poder resolver el problema, donde vamos a tener las siguientes variables. ¿Cuáles serían las variables? Vamos a tener P de I, T, que va a ser el número de parcelas plantadas con el cultivo y en el periodo T. Después tenemos H y T, que va a ser el número de parcelas del cultivo y cosechado en el periodo T.
Después vamos a tener además ADT, que va a ser el área o parcelas, área utilizada en el periodo T. Por otro lado tenemos MDT, que va a ser el dinero disponible en el periodo T. Y además tenemos que saber que T va desde 0 hasta la cantidad de periodos que vamos a trabajar. Y nosotros estamos interesados en maximizar los costos. O sea, no los costos, maximizar los ingresos, perdón. Que va a ser la cantidad de monedas del periodo T más los ingresos que vamos a tener. O sea, va a ser más bien la cantidad de monedas que vamos a tener, porque la cantidad de monedas que vamos a tener va a ser la cantidad de ingresos que posteriormente vamos a tener al cosechar. Entonces queremos maximizar la cantidad de monedas en cada periodo. Pero para esto tenemos que tener en cuenta las siguientes restricciones. Sabemos que la cantidad de parcelas que vamos a tener en todo periodo va a ser lo que había en el periodo anterior, más la sumatoria de los cultivos, de la cantidad de parcelas que vamos a plantar, menos la cantidad de parcelas que vamos a cosechar para todo T. Esto sí vamos a empezar a considerar el T desde 1, porque en el periodo 0 nos dicen que partimos con 0 parcelas utilizadas, partimos en 0. Después tenemos el caso de cuánto es lo que vamos a generar. ¿Cuánto es lo que vamos a generar? Las monedas que vamos a tener, va a ser las monedas que tenemos en el periodo anterior, menos, vamos a definir un CDI, que va a ser el costo por plantar, o sea, de las semillas que vamos a plantar. Vamos a poner después CI, entonces, que va a ser costo semilla por plantar, y vamos a definir un RDI, que va a ser ingreso cosecha. ¿Cuánto es lo que nos va a generar la cosecha? Entonces, y esto lo vamos a sumar lo que recibimos por cada uno de las cosechas que vamos a realizar. Esa va a ser la cantidad de monedas que tenemos, que es al final lo que queremos maximizar, ese monto. Pero por otro lado sabemos que la cantidad de monedas que tenemos al inicio es de 200. Por otro lado, sabemos que tenemos que restringir esto de tal manera en que el área, por ejemplo, la cantidad de parcelas que vamos a trabajar, no sean menores que 0 y no sean mayores que 144, que es la cantidad de parcelas que tenemos. Además, sabemos que el precio, o sea, no puede ser tampoco, la cantidad de monedas no puede ser menor a 0. Y bueno, las plantaciones, los crops que tenemos, que la PDI también tiene que ser mayor a 0. Y lo mismo con mayor o igual a 0 con HDI. Esto es una T. Mayor o igual a 0, porque no podemos cosechar menos de 0. Podemos hacer 0, sí, efectivamente, pero no menos que eso.
Y nuestro horizonte de tiempo va a ir en, que habíamos dicho que iban a ser como horas, 168 horas, 10 por semana, y ahí se tiene que considerar si hay una salvedad. ¿Dónde hay una salvedad? ¿Dónde me podrían decir que se nos olvida poner algo, que es una condición? Que si se fijan, acá nos dice la cantidad de horas que vamos a requerir para hacer la siembra de las cosechas. Entonces, vamos a tener un condicional en este caso. Esto va a ser cuando T sea mayor o igual al tiempo de crecimiento. Tiempo de crecimiento. Entonces ahí vamos a depender en base a si se cumplió este tiempo, entonces vamos a poder aplicarlo. Y si no, no se puede. Entonces ahí se puede hacer como la rama de cuando se va cumpliendo, ¿no? Pero así quedaría el modelo. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, eso sería la ayudantía del día de hoy. Espero que les haya servido y voy a hacerles llegar el video a través del profesor.